Te dejaron ir creyendo que te estaban haciendo un favor. Pensaron que te quedarías en el silencio, girando en la confusión. Que mantendrías un ojo en sus historias y una mano en tu teléfono, por si acaso regresaban. Pero aquí está el giro de la historia, amigos, ellos te dejaron ir, pero nunca esperaron que tú también los dejaras ir. Antes de que vayamos más profundo, hazme un favor. Si alguna vez sentiste ese cambio en el alma, si alguna vez te dejaron con preguntas y encontraste paz en medio del proceso, dale like a este video y suscríbete, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo contenido. Es una hermandad de crecimiento, una tribu de los que no se tambalean. Así que quédate conmigo. Imagínalo por un segundo, eres un árbol en medio de una tormenta. Las ramas se agitan. El viento aúlla. El cielo se oscurece. La gente va y viene como las estaciones. Algunos se quedan cuando brilla el sol, pero cuando llegan las nubes, se sueltan. Esperan que caigas. Que te rompas. Que te pierdas. Pero en lugar de eso, echas raíces más profundas. Ese eres tú. De eso se trata todo esto. Pensaron que esperarías. Pensaron que los perseguirías. Quizás hasta esperaban que te derrumbaras un poco, para alimentar su ego, para validar su decisión. Pero en vez de desmoronarte, te encontraste a ti mismo. No gritaste. No rogaste. Simplemente te quedaste en silencio. Y eso, lo sacudió más que cualquier palabra. Aquí está la mentira que te vendieron, si ellos se alejan, se supone que tú debes esperar. Falso. Eso no es lealtad. Es prisión emocional. Es ser rehén de recuerdos mientras ellos andan libres en tiempo real. Esa es la ilusión, amigo mío. Y es momento de romper ese hechizo. Nos enseñaron que alejarse significa que no te importaba lo suficiente. Pero yo estoy aquí para cambiar esa narrativa. Alejarte, cuando duele, cuando te confunde, cuando todo en ti quiere aferrarse, eso no es debilidad. Eso es fuerza a nivel guerrero. Eso es amor propio vestido de silencio. Eso es el estoicismo en acción. Escucha esto, Epicteto dijo una vez, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se alcanza desechando aquello que está fuera de nuestro control. ¿Escuchaste bien? La libertad no está en arreglarlos. Ni en perseguirlos. Ni en convencerlos de quedarse. Está en dejar ir lo que ya se está escapando. Ellos hicieron su elección. Y adivina qué, tú también. No necesitaste anunciar tu salida. Simplemente te fuiste. Emocional, mental, espiritualmente. No dejaste migajas. Dejaste paz. Les diste exactamente lo que nunca esperaban, tu ausencia. No porque estés resentido. Sino porque por fin, estás mejor. Y no me malinterpretes. No es fácil. No es glamoroso. Dejar ir se siente como arrancar raíces del suelo de tu alma. Pero una vez hecho, cuando se asienta el polvo, aparece una calma. Una claridad. Un poder inexplicable que llena tu pecho. Y entonces lo ves, ellos no solo perdieron a alguien que los amaba, perdieron a alguien que habría ido a la guerra por ellos. Pero ahora, vas a la guerra por ti. Este es el momento. El punto de inflexión. El capítulo donde el dolor se convierte en poder. El silencio se transforma en fuerza. Y tu presencia, en un privilegio, no una promesa. Así que si estás conmigo. Si has sentido ese cambio, si has soltado sin amargura y te has mantenido firme por eso, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Elijo la paz. Eso es todo. Solo esas 3 palabras. Que sean tu recordatorio, tu bandera, tu energía. Y no lo olvides, dale like, suscríbete y quédate conmigo, porque esto apenas comienza. 1. Nunca luches por un lugar del que ya te están empujando. Nunca supliques por un asiento en una mesa donde constantemente te hacen demostrar tu valor. Ellos no lo dicen en voz alta, pero esperaban que tú pelearas por eso. Por ellos. Por la conexión. Por la ilusión. Te dieron señales confusas,
tratos silenciosos, energía fría envuelta en una calidez fingida. Y, en el fondo, esperaban ver si aún suplicarías por quedarte. Pero no lo hiciste. Y eso, lo cambió todo. Imagina entrar a una habitación donde la luz se atenúa cada vez que hablas. Donde las paredes se cierran un poco más cada vez que intentas expresar tu verdad. Y la gente en esa sala actúa como si lo imaginaras. Te dicen que eres demasiado sensible. O que estás pensando demasiado. Y, aún así, lo sientes. Sabes que el aire ya no es el mismo. Algo dentro de ti se encoge para encajar. Eso no es amor. Eso es erosión lenta. Y tú no eres una persona hecha para erosionar. Estás hecho para expandirte. Así que cuando te dejaron ir, o cuando empezaron a alejarse sin decirlo, lo sentiste en los huesos. Y aquí viene la parte que nunca esperan, en lugar de golpear más fuerte esa puerta que se cerraba, dejaste de tocar por completo. No luchaste por un lugar que ya rechazaba tu presencia. Pero seamos honestos, amigos míos, esa decisión no es fácil. Hay un momento de miedo que te atrapa, como una brisa helada bajando por tu espalda. Las preguntas comienzan a girar, ¿y si me estoy rindiendo muy pronto? ¿Y si regresan y yo ya no estoy? ¿Y si de verdad me amaban, pero no sabían cómo demostrarlo? Esa es la voz del miedo. Es el eco de cada herida antigua susurrando que no mereces certeza. Que deberías conformarte con la confusión disfrazada de amor. Pero déjame decirte algo real. El amor de verdad no se esconde detrás de laberintos. No te castiga con distancia. No te hace sentir que debes audicionar cada día para seguir siendo relevante. Eso no es amor. Es cautiverio emocional. Y la mentira es pensar que, si te vas, perderás algo precioso. Pero lo que en realidad estás haciendo, es salvar algo aún más sagrado, a ti mismo. La mayoría de las personas se quedan más tiempo del que deberían, porque confunden luchar por alguien, con luchar por el amor. Pero el estoicismo nos enseña algo radicalmente distinto. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente. No son los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. No puedes controlar cómo se sienten. No puedes controlar si se quedan, si cambian o si finalmente reconocen lo que tenían. Pero sí puedes controlar tu respuesta. Y alejarte de lo que te drena, eso es poder. Aún así, lo entiendo. Querías que funcionara. Querías ser suficiente para que se quedaran. Pero si alguien necesita perderte para finalmente ver tu valor, ¿alguna vez ese valor fue realmente visto? Esa es la verdad difícil. Pero también es el inicio de la libertad. Irse no siempre se ve como portazos o gritos. A veces se ve como sentarte en el silencio y darte cuenta de que eres el único que aún está intentando, y entonces simplemente, paras. En silencio. Con firmeza. Eliges la paz en lugar de probar tu punto. Dejas de desangrarte por mantener con vida algo que ya está muerto. Esa decisión no viene del orgullo. Viene de saber quién eres, y lo que mereces. Y cuando haces eso, cuando eliges no luchar por alguien que ya se rindió contigo, los desconciertas. Porque contaban con tu miedo para mantenerte atado. Jamás esperaron que tu silencio fuera tu despedida. Jamás esperaron que tu paz fuera tu cierre. Así que hoy, si estás sintiendo ese impulso de seguir demostrando tu valor a alguien que ya tomó una decisión, no lo hagas. No fuiste hecho para rogar pertenencia. Fuiste hecho para pertenecerte a ti mismo, primero. Si esto resonó contigo, amigo, escribe esto en los comentarios ahora mismo, conozco mi valor. Muéstrate. Muéstraselo al mundo. Muéstraselo a ellos. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte iremos aún más profundo. Hablaremos de lo que pasa cuando ellos esperan que persigas, y tú decides, en cambio, cambiar. Esperaban que persiguieras. Pero tú elegiste cambiar. En el momento en que dejas de correr tras lo que huye, empiezas a convertirte en aquello que nadie puede ignorar. Pensaron que te tenían descifrado. Pensaron que en el instante en que te soltaran o se alejaran, tú saltarías a actuar. Que entrarías en pánico. Que te convertirías en el bombero emocional,
corriendo para salvar algo que ya se estaba quemando por los dos extremos. Eso era lo que esperaban, tu antiguo yo. El que habría hecho cualquier cosa para arreglarlo, explicarlo, mantenerlo unido. Pero esta vez, algo cambió. No perseguiste. Cambiaste. Ahora imagina esto, estás de pie en un andén. Ellos están en el tren, mirándote por la ventana, pensando que correrás al lado del vagón, sin aliento, desesperado, saludando, esperando que tiren del freno. Pero en lugar de eso, te metes las manos en los bolsillos, respiras y caminas en la otra dirección. No corres tras el tren. Caminas hacia la versión de ti que nunca necesitó hacerlo. Seamos honestos, ese momento no llega fácil. Llega una tormenta emocional justo después de que se alejan. Empiezas a preguntarte, ¿debería escribirles? ¿Debería arreglar esto? Tal vez solo necesitaban espacio, tal vez si les muestro que me importan, regresarán. Y entonces llega el miedo más grande de todos, ¿y si me olvidan? Ese miedo es la trampa. Ese miedo es lo que hace que la mayoría persiga, no por amor, sino por inseguridad. Porque nos han entrenado para creer que el silencio es una amenaza. Que si no luchamos por alguien, lo perderemos para siempre. Pero aquí está la verdad, si alguien puede irse tan fácilmente, nunca fue realmente tuyo. Déjame romper esta mentira de una vez, perseguir no demuestra tu amor. Oculta tus heridas. No se trata de ellos. Se trata de no querer sentirte abandonado, rechazado, invisible. Pero déjame decirte algo, amigo, no hay sanación en perseguir a alguien que ya está corriendo emocionalmente en la dirección contraria. Tú elegiste algo distinto. Elegiste la quietud en lugar de la desesperación. Elegiste elevarte, por encima de arrastrarte. Y ahí es donde todo cambia. Porque mientras ellos esperaban la persecución, esperaban ese mensaje de te extraño, ese párrafo lleno de culpa, esa llamada a medianoche. Tú les diste algo más raro, crecimiento. No solo lo soltaste, te elevaste. En silencio. En calma. Con ese fuego interno que solo entiende una persona que ha pasado por el infierno, y se negó a quedarse allí. Epicteto dijo, primero dite a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. Eso fue lo que hiciste. Te preguntaste, ¿qué tipo de persona quiero ser? No, ¿cómo los recupero? Sino, ¿cómo me recupero a mí? Y poco a poco, sin anunciarlo al mundo, empezaste a convertirte en esa persona. Entrenaste más duro. Dormiste mejor. Apareciste para ti mismo. Pusiste límites. Te enfocaste en tu propósito. No ahogaste el dolor, lo transformaste. Mientras tanto, ellos seguían mirando hacia atrás, preguntándose por qué esta vez se sentía diferente. ¿Por qué tu silencio no sonaba a esperanza, sino a decisión? ¿Por qué tu ausencia no se sentía temporal, sino definitiva? Y la verdad es, perdieron el acceso a esa versión tuya que habría corrido tras ellos. Esa versión ya no existe. Quedó enterrada en las cenizas de quien solía ser. Y lo que se levanta de esas cenizas es una persona con claridad, una persona con principios, una persona que no persigue personas, porque está persiguiendo su propósito. Déjame ser honesto contigo. La mayoría de las personas nunca esperan que los silenciosos crezcan. Confunden tu silencio con tristeza, tu quietud con estancamiento. Pero tú eres como una montaña. No necesitas moverte rápido. Solo necesitas mantenerte firme. Y una vez que se dan cuenta de que ya no pueden mover tu mundo como antes, ahí es cuando realmente sienten el cambio. No respondiste como pensaban que lo harías. Y eso fue lo que marcó la diferencia. No intentaste hacer que se arrepintieran. Te hiciste sentir orgulloso. Y ese tipo de transformación, nadie la olvida. Así que si estás sintiendo esa tormenta dentro de ti, si estás tentado a perseguir, a buscar, a probar algo, no elijas el cambio. Elige el crecimiento. Elígete a ti. Y si eso es lo que estás haciendo ahora, escribe esto en los comentarios, elijo crecer. Dilo en voz alta. Dilo por ti. Dilo por esa versión de ti que casi corre detrás,
pero eligió la paz en su lugar. Y quédate conmigo, porque lo siguiente de lo que vamos a hablar es de lo que sucede cuando dejas de jugar su juego y empiezas a hacer las paces con el final que ellos creían que nunca aceptarías. Tú hiciste las paces con el final, mientras ellos jugaban con él. No lo terminaron de forma limpia, pero tú decidiste sanar de todos modos. Eso es poder. ¿Sabes qué es lo que más confunde a las personas después de una ruptura? La zona gris. Ese espacio turbio, confuso, donde nada es claro pero todo aún pesa. Dicen que se acabó, pero no actúan como si lo estuviera. Se alejan, pero no sueltan del todo. Dicen, solo necesito tiempo, mientras dejan la puerta entreabierta, lo justo para que tu esperanza se cuele. Y aquí va una verdad que casi nadie admite, no querían perderte, pero tampoco querían quedarse contigo. Querían comodidad emocional, bajo sus propios términos. Querían espacio, pero aún esperaban tu apoyo. No querían la relación, pero tampoco estaban preparados para tu ausencia. Eso no es amor. Eso es control emocional disfrazado. Pero tú lo viste claro. Mientras ellos jugaban con el final, acercándose solo lo justo para confundirte, quedándose en silencio justo lo necesario para hacerte dudar, tú tomaste una decisión que muy pocos se atreven a tomar. Hiciste las paces. No porque ellos te dieran claridad, sino porque tú la creaste. Pausa por un momento e imagina esto, estás en una librería. Tomas una novela que empieza increíble, cautivadora, emocional, cruda. Pero, en algún punto del medio, las páginas quedan en blanco. Sin conclusión. Sin explicación. Simplemente, se detiene. Podrías seguir mirando esas páginas vacías, esperando que las palabras aparezcan, o podrías cerrar el libro, respirar profundo y alejarte. No porque la historia no haya sido valiosa, sino porque tu tiempo sí lo es. Eso fue exactamente lo que hiciste. Dejaste de esperar un final que tuviera sentido. Dejaste de esperar que ellos cerraran el capítulo de forma ordenada, que te dieran la confesión, lo siento. Porque, en el fondo, entendiste algo poderoso, no necesitas sus palabras para sanar. Necesitas tu decisión. Amigos, aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Persiguen el cierre como si fuera una línea de meta que borrará el dolor. Pero esa es la mentira. Esa es la trampa. Y tú, la rompiste. Séneca dijo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Eso es lo que pasa cuando romantizas el cierre. Cuando crees que si ellos solo dijeran lo correcto, todo el dolor desaparecería. Pero, la mayoría de las veces, esas palabras nunca llegan. O peor, llegan, y no arreglan nada. Tú no caíste en esa ilusión. No escribiste ese podemos hablar. No suplicaste que se explicaran. No enviaste un último mensaje emocional esperando alcanzar la paz. Simplemente aceptaste lo que era. Su silencio fue tu respuesta. Su duda fue tu claridad. Y sé que eso es difícil. Sé cuánto querías que simplemente fueran honestos, que te dijeran por qué, que admitieran que se equivocaron. Pero desear eso, perseguir eso, solo te ata más a la herida. Y tú ya estabas listo para soltar. Porque finalmente entendiste algo poderoso. No necesitas sus palabras para sanar. Necesitas tu decisión. Amigos, aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Persiguen el cierre como si fuera una línea de meta que borrará el dolor. Pero esa es la mentira. Esa es la trampa. Y tú, la rompiste. Séneca dijo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Eso es lo que pasa cuando romantizas el cierre. Cuando crees que si ellos solo dijeran lo correcto, todo el dolor desaparecería. Pero, la mayoría de las veces, esas palabras nunca llegan. O peor, llegan, y no arreglan nada. Tú no caíste en esa ilusión. No escribiste ese podemos hablar. No suplicaste que se explicaran. No enviaste un último mensaje emocional esperando alcanzar la paz. Simplemente aceptaste lo que era. Su silencio fue tu respuesta. Su duda fue tu claridad. Y sé que eso es difícil.
Sé cuánto querías que simplemente fueran honestos, que te dijeran por qué, que admitieran que se equivocaron. Pero desear eso, perseguir eso, solo te ata más a la herida. Y tú ya estabas listo para soltar. Porque finalmente entendiste algo poderoso. El cierre no viene de ellos. Viene de ti. De tu capacidad para sentarte con el dolor, mirar la verdad de frente y aún así elegir seguir adelante. ¿Ves? Mientras ellos tenían un pie en tu vida y el otro afuera, tú cerraste la puerta. No por despecho. No con drama. Sino con convicción silenciosa. Y eso, ellos no lo esperaban. Pensaron que te quedarías en él y sí. Pero tú no lo hiciste. Tú diste el paso hacia él y ¿ahora qué? Deja que eso se asiente, tú no sanaste porque ellos lo hicieran fácil. Sanaste porque tomaste una decisión. Una decisión para proteger tu paz. Incluso si eso significaba irte sin una conversación final. Eso es raro. Eso es disciplina. Eso es estoicismo en acción. Y ahora eres libre, porque dejaste de necesitar que alguien más te explicara tu valor. Dejaste de necesitar que validaran tu dolor. Dejaste de entregarles el poder de decidir cuándo puedes seguir adelante. Ahí es cuando todo cambia. Así que si estás en ese lugar ahora mismo, si te están dando migajas, si lo mantienen todo borroso, si no están listos, pero aún quieren acceso a tu corazón, aléjate de todos modos. No esperes un cierre. Sé el cierre. Y si esa es tu decisión hoy, quiero que escribas esto en los comentarios ahora mismo, elijo claridad. Dilo. Hazlo tuyo. Muéstraselo a ellos, a ti mismo, y al mundo, que no necesitas una disculpa para sanar. Solo necesitas el coraje para elegir la paz. Y quédate conmigo. Porque lo que viene va aún más profundo, ese momento en el que ellos se quedan en silencio, y tú respondes no con desesperación, sino con quietud. Y ahí, es cuando el silencio habla más fuerte que cualquier cosa que pudiste haber dicho. Tú aceptaste el silencio. Y respondiste con quietud. El silencio no está vacío. Está lleno de la verdad que llevabas evitando. Hay un tipo de silencio que corta más profundo que cualquier palabra. Tú sabes de cuál hablo. No llega con discusiones ni con portazos. Llega lentamente, en silencio. Como la niebla que se extiende sobre un campo. Sin explicaciones. Sin claridad. Solo distancia. Y mientras ellos pensaban que ese silencio te haría perseguir, llorar, aferrarte, tú hiciste lo contrario. Te encontraste con su silencio, con quietud. Y eso, amigos míos, es lo que no vieron venir. Imagínalo, estás de pie en medio de un lago al amanecer. Todo está quieto. Ni una ola. Ni una brisa. Ni un sonido. Y de pronto, alguien lanza una piedra. Perturba la paz. Eso fue lo que se sintió su silencio al principio, confuso. Desconcertante. Causó olas. Pero en lugar de lanzarte detrás de la piedra, en lugar de chapotear intentando entenderlo, tú te quedaste quieto. Observaste. Respiraste. Y eventualmente, el agua volvió a calmarse. Y tú también. La mayoría entra en pánico ante el silencio. Lo llenan de ruido. Envían mensajes. Sobrepiensan. Se hunden en los sí. Tal vez si digo solo esta última cosa. Pero tú no lo hiciste. Permaneciste inmóvil. No porque no te importara, sino porque te importaste lo suficiente como para no perturbar más tu paz. Ellos querían crear incertidumbre. Tal vez sin querer, querían que te quedaras ahí, en esa sala de espera emocional, mirando tu teléfono, pensando, tal vez hoy me escriban. Pero tú no esperaste en el limbo. Te sentaste en tu propia mente y dijiste, si ellos pueden guardar silencio, yo puedo ir más profundo. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. La mayoría reacciona al silencio con miedo. Tú respondiste con quietud, con disciplina, con intención. Y ese silencio. Tu silencio.
Comenzó a decir cosas más fuertes que cualquier mensaje. No enviaste ese te extraño. No subiste una historia solo para llamar su atención. No suplicaste por su presencia. Simplemente dejaste que el silencio hablara por ti. Y lo que dijo fue poderoso. No persigo la confusión. No necesito ruido para sentirme completo. No me encojo en tu ausencia. Me expando. Epicteto dijo una vez, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. ¿Y tu reacción? Fue calma. Fue clara. Fue controlada. No dejaste que el silencio te sacudiera. Dejaste que te afilara. Pero no finjamos que fue fácil. No nos mintamos. El silencio despierta todos los miedos guardados en lo más profundo. ¿No soy suficiente? ¿Hice algo mal? ¿Se acabó esto? Y por eso la mayoría rompe el silencio primero. No porque tengan algo que decir, sino porque no soportan sentarse con lo desconocido. Necesitan algo, cualquier cosa, para llenar el vacío. Pero tú miraste ese vacío de frente. Te diste cuenta de que el silencio no era un castigo. Era un mensaje. Y en el momento en que dejaste de temerle, comenzaste a aprender de él. Porque la quietud no significa que seas débil. Significa que eres lo suficientemente fuerte para sentarte con tus emociones sin dejar que te controlen. Aquí está la parte que no esperaban, no solo igualaste su energía. Dominaste la tuya. No te retiraste. Reentraste. Te volviste inquebrantable. Porque finalmente entendiste esto, no todo silencio necesita ser roto. Algunos silencios son límites. El tuyo lo fue. Ellos pensaban que ibas a buscarles. Pensaban que el silencio te haría perseguir. Pero tú te quedaste en silencio. Te mantuviste firme. Y ahora son ellos los que se lo preguntan. Ahora son ellos los que miran. Ahora son ellos los que sienten la ausencia. No porque hiciste ruido, sino porque no lo hiciste. Esa es la fuerza de la quietud. No suplica respuestas. Se convierte en la respuesta. Así que si estás atravesando esa tormenta silenciosa ahora mismo, si ellos se han vuelto fríos, distantes, indescifrables, no entres en pánico. No los persigas. No intentes arreglar un silencio que tú no creaste. Respira. Mantén tu centro. Confía en que la quietud no es tu derrota. Es tu disciplina. Y si esto te habló al alma, si te recordó que tu paz es más importante que su confusión, escribe esto en los comentarios ahora mismo, elijo la quietud. Dilo fuerte. Dilo por la parte de ti que antes rompía cada silencio por miedo. Muéstraselo a ellos. Muéstratelo a ti. Muéstraselo al mundo. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Tú decides. Ahora, sigamos. La calma no es debilidad. Es tu ventaja. Y quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación es el momento exacto en el que la fantasía finalmente se desvanece. Y tú dejas de sostenerla. Esa versión de ellos que solo existía en tu memoria. Lo que viene ahora tiene que ver con soltar la imagen de quienes pensaste que eran y recuperar quién eres realmente. 5. Dejaste ir la fantasía a la que ellos aún se aferraban. A veces no extrañamos a la persona. Extrañamos la ilusión de quienes creímos que eran. Seamos honestos, amigos. Después de que alguien te deja, lo que realmente te mantiene atado no es su silencio, es la historia que te sigues contando a ti mismo. No solo extrañas esas charlas nocturnas o la forma en que te miraban cuando todo iba bien. Extrañas el sueño, la fantasía, esa versión de ellos que construiste en tu mente.
Y aquí viene lo más irónico, muchas veces ellos también extrañan esa fantasía. No a ti, sino el papel que tú jugabas dentro de la imagen ideal que tenían de sí mismos. Es impresionante cómo dos personas pueden estar en la misma relación, pero una vive en la realidad y la otra en un resumen de momentos destacados. Tú recuerdas los momentos en los que te hicieron sentir visto, deseado, importante. Ellos recuerdan cómo tú los hacías sentir adorados. Te dejaron porque no querían comprometerse con la versión real, compleja y en evolución de ti. Pero aún se aferran a la fantasía, a esa idea de que siempre estarías orbitando a su alrededor, disponible, idealizando, esperando. Pero entonces tú soltaste. No solo a la persona, sino a esa versión de ellos. La que solo existía en los mejores momentos, en los recuerdos filtrados, en el tráiler de película que tenías en tu cabeza. Y ahí es donde comienza la verdadera sanación. Déjame pintar una imagen para ti, imagina que llevas contigo un retrato de alguien. Una pintura hermosa, en tus colores favoritos, con luz perfecta y sin fallas. La miras cada día. Te consuela. Pero un día, te das cuenta de algo, la persona que tienes enfrente, en realidad nunca se pareció a eso. Era tu mano la que sostenía el pincel todo el tiempo. Esa obra maestra no era ellos. Era tu esperanza, usando su rostro. Y cuando esa verdad llega, duele. Porque no solo lloramos a la persona. Lloramos el potencial. Lo que pudo haber sido. El quizá algún día. Lloramos el sueño. Y soltar eso, es lo que rompe a la mayoría. Eso es lo que hace que regresen. No porque quieran a la persona, sino porque no pueden aceptar la muerte de la fantasía. Pero tú sí lo hiciste. Lo enfrentaste de frente. Dijiste, esta versión de ellos a la que me aferro, no es real. Nunca lo fue. Y ese nivel de honestidad contigo mismo, es raro. Es poderoso. Marco Aurelio dijo, debes entender que lo único que está bajo tu control, es tu propia mente. Dejaste de controlar la narrativa. Dejaste de reescribir escenas que no merecían una secuela. Dejaste de repetir los mejores momentos, mientras ignorabas las señales rojas que ondeaban frente a ti como sirenas. Porque la verdad es que la fantasía es cómoda. Es cálida. Es segura. Pero también es una trampa. Te mantiene atado a alguien que ya no existe. Quizás nunca existió. Te mantiene repitiendo la misma historia, en vez de escribir un nuevo capítulo. ¿Y ellos? Ellos no esperaban que soltaras la fantasía. Aún la usan como capa, incluso si fueron ellos quienes rompieron la conexión. Aún creen que los recordarás como querían ser recordados. Pero ya no es así. Ahora los ves con claridad. Y la claridad es libertad. Dejaste de revisar su perfil. No porque no te importara, sino porque ya habías parado. Paraste de buscar señales que encajaran con tu historia. Paraste de descifrar su silencio. Paraste de intentar encontrar significado en acciones sin sentido. Paraste de aferrarte a la ilusión de que eran la persona, solo porque el inicio fue bonito. Y cuando hiciste eso, entraste en algo más fuerte que el amor. Entraste en la verdad. No soltaste porque dejaste de amar. Soltaste porque comenzaste a aceptar. Y de ahí, es de donde nace la paz. Así que si has estado atrapado en el recuerdo de alguien que ya no encaja con su versión actual, es hora. No solo de soltar a la persona, sino también el pedestal, la historia, el sueño. Porque no puedes elevarte mientras cargas peso muerto. Especialmente cuando ese peso, ni siquiera es real. Si esto te tocó, si finalmente estás eligiendo soltar la ilusión y no solo al individuo, escribe esto ahora mismo en los comentarios, suelto la fantasía. Dilo por ti. Por esa parte de ti que está cansada de aferrarse a algo que nunca estuvo destinado a durar. Y quédate conmigo. Porque lo que sigue es aún más profundo, el poder de desaparecer. No por atención. No por venganza. Sino por tu propia resurrección. Cuando dejas de mantener la puerta entreabierta y simplemente te vas, sin hacer ruido, es ahí cuando comienza el verdadero cambio. 6.
No cerraste la puerta con fuerza. Simplemente, no la dejaste abierta. El poder no siempre ruge. A veces, es esa decisión silenciosa de marcharte, y nunca mirar atrás. Ellos pensaron que dejarías una rendija. Que desaparecerías, pero no del todo. Que tal vez, solo tal vez, aún estarías viendo sus historias, dando likes, checando de vez en cuando con un casual espero que estés bien. Esperaban eso, te imaginaban haciéndote el desaparecido con algo de drama. Tal vez lanzando indirectas, diciendo algo críptico para despertar su curiosidad. Pero lo que no esperaban, fue el sonido de la nada. Sin drama. Sin manipulaciones emocionales. Sin palabras finales. No cerraste la puerta con ruido. Simplemente, nunca la dejaste abierta. Y ese silencio. Ese fue el que lo sacudió. Imagina un pasillo lleno de puertas. Una por una, las personas se van, pero la mayoría dejan sus puertas entreabiertas, por si acaso. Lo justo para volver, para asomarse, para dejar un rastro emocional detrás. Ahora imagina tu puerta, cerrada. Limpia. Silenciosa. Sin rabia. Sin desorden. Solo quietud. Ese es el tipo de cierre que la mayoría no sabe cómo manejar, porque vivimos en un mundo que se alimenta de reacciones. Esperan que les escribas, que explotes, que dejes un rastro de que hubiera pasado si, o tal vez todavía me importa. Pero tú no. No lo hiciste para impresionar. No lo hiciste para probar un punto. Lo hiciste por una sola razón, tu paz. Hubiera sido tan fácil dejar un ojo abierto. Mantener la puerta entreabierta por nostalgia, por miedo, por él y si vuelve. Pero no lo hiciste. Elegiste la finalidad. No por odio. No por ego. Sino porque ya había sangrado demasiado por un tal vez. Esto es lo que la mayoría no quiere admitir, no tememos perder a la persona. Tememos perder el acceso. Nos asusta soltar la posibilidad, la opción, la comodidad de saber que alguien todavía piensa en nosotros. Por eso la gente deja la puerta apenas entreabierta, para poder volver cuando la soledad los alcance. Pero tú viste a través de ese juego. Entendiste que dejar la puerta abierta es lo mismo que dejar el corazón sin llave. Y cualquiera puede volver a entrar, no porque lo merezca, sino porque tú olvidaste cerrar bien la entrada. Y una persona que valora su paz, cierra la puerta detrás de sí. Séneca dijo una vez, el que es valiente, es libre. Y no te equivoques, se necesita valentía para alejarse sin dejar rastro. Hace falta coraje para elegir la quietud en lugar de la atención. Pero tú lo hiciste. En silencio. Con calma. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier adiós. No vamos a fingir que fue fácil. Hubo noches en las que querías romper el silencio. Momentos en los que tus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla, tentados a escribir algo. Pero entonces recordaste, no te alejaste por ellos. Te alejaste por ti. Y mientras ellos esperaban fuegos artificiales, tú les diste niebla. Mientras esperaban una escena dramática, tú les diste paz. Y eso, los descolocó. Porque la gente no sabe qué hacer cuando tú no actúas. Cuando no reaccionas. Cuando no les das el combustible emocional en el que contaban. Ahí es cuando comienza el verdadero silencio. No el tuyo, el de ellos. El silencio de preguntarse por qué ya no escribes. ¿Por qué ya no les haces espacio a sus dudas? ¿Por qué ya no estás jugando al juego de la espera? Asumieron que siempre estarías ahí. Y de repente, tu quietud se volvió su eco. No cerraste la puerta de un portazo. No quemaste el puente. No lanzaste acusaciones. Simplemente, dejaste de estar disponible. Y esa energía silenciosa, respetuosa e inquebrantable, dice más que 1000 palabras. Así que si estás en ese punto ahora, luchando contra el impulso de volver a abrir esa puerta, de dejar un pequeño espacio, de revisar, de esperar una señal. No elijas el silencio. Elige la paz. Elige un cierre sin caos. Porque cuando no dejas la puerta abierta, algo poderoso sucede, abres una nueva para ti.
Y si esa es la decisión que has tomado, quiero que escribas esto en los comentarios ahora mismo: cerré la puerta. No por orgullo. No por rencor. La cerré por respeto a mi corazón, a mi crecimiento, a mi futuro. Quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación es lo que realmente no esperaban. Cuando la persona que solían conocer se convierte en alguien que nunca imaginaron que podría ser. El tipo de persona que no solo se alejó, se transformó. Te convertiste en alguien que jamás pensaron que serías. Te perdieron creyendo que te quedarías perdido. Pero regresaste como alguien al que ya no pueden alcanzar. Seamos sinceros, cuando te dejaron ir, no esperaban una transformación. Esperaban una caída. Pensaron que te quedarías atascado, encerrado en tu habitación, repasando cada conversación, deslizando por fotos viejas, revisando sus redes como un ritual. Pensaron que te romperías. Tal vez en silencio. Tal vez con ruido. Pero siempre orbitando alrededor de ellos, emocionalmente. Jamás imaginaron lo que vendría después. Te volviste inalcanzable. Ellos conocían la versión de ti que estaba emocionalmente disponible las 24 horas del día. La versión que dejaba todo para arreglar lo que ni siquiera era tuyo para arreglar. Conocían a la persona que amaba con intensidad, que daba profundamente, que perdonaba rápido. Conocían a esa versión de ti que aún creía que solo con esfuerzo se podía salvar algo construido sobre la confusión. Pero no sabían qué pasaría cuando esa versión de ti muriera. No evolucionaste para vengarte. No subiste de nivel para darle celos. Cambiaste porque tu alma lo exigía. Porque el dolor te empujó hacia tu propósito. Porque la ruptura te quebró y en vez de romperte por dentro, te reconstruiste. Imagínalo así, una semilla enterrada bajo tierra. Está oscuro, hace frío y todo lo que está arriba parece inalcanzable. Desde fuera, parece muerta. Olvidada. Pero por dentro, algo poderoso está ocurriendo. Esa semilla está cambiando, empujando, creciendo. Y un día, sin previo aviso, rompe la superficie. Esa semilla, eres tú. Pensaron que estabas enterrado, pero en realidad, te estaban plantando. Y cuando resurgiste, ya no eras quien solías ser. Fuiste al gimnasio, no para subir fotos provocativas ni para que te notaran, sino porque la disciplina tranquilizaba tu mente. Empezaste a leer, no para parecer profundo, sino porque estabas cansado de conexiones superficiales. Comenzaste a perseguir un propósito, no a personas. Y en ese silencio, en esa soledad, ocurrió algo peligroso. Empezaste a gustarte. A gustarte de verdad. Y aquí viene el giro inesperado. Ellos comenzaron a notarlo. Tal vez no con palabras, ni en voz alta. Pero la energía cambió. Esa energía desesperada que solías cargar, se fue. Ese apego ansioso fue reemplazado por una confianza serena. Ese personaje silencioso que antes los esperaba, ahora camina con la cabeza en alto. No los mira a ellos. Mira su propio camino. Y es entonces cuando llega el arrepentimiento. Porque ahora no ven a la persona que los amaba. Ven al personaje al que ya no tienen acceso. Y esa persona es rara. Pero no lo idealicemos. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo noches en que dudaste de todo. Días en que parecía más fácil volver atrás. Momentos en que tus viejos hábitos quisieron resucitar. Revisar su perfil. Preguntarte si pensaban en ti. Pero en lugar de ceder, actuaste con intención. Estuviste ahí para ti, incluso cuando nadie más aplaudía. Elegiste rutina en vez de caos. Propósito en lugar de dolor. Quietud en vez de drama. No necesitabas aplausos. Solo necesitabas alineación. Marco Aurelio dijo: no malgastes más tiempo debatiendo qué es un hombre bueno, sé uno. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Dejaste de perseguir validación externa. Y comenzaste a honrar tu verdad interior. Te convertiste en la persona que no necesita demostrar su valor. Porque lo sabe. Lo vive. Y ahora, ellos no pueden alcanzarte.
No porque los bloqueaste, sino porque ya no estás en esa frecuencia emocional. Ya no vibras en la confusión. Vibras en claridad, en paz, en poder. Te convertiste en la versión de ti que solo el dolor podía presentarte. Y mientras ellos se aferran a la fantasía de quién fuiste, tú caminas plenamente en quien eres ahora. Eso asusta. No porque los heriste, sino porque sanaste, sin ellos. Así que si ya te convertiste en esa versión de ti, o estás en ese camino ahora, escribe esto en los comentarios. Me convertí en la mejor persona. Dilo por el niño que solía ser. Dilo por la persona que estás llegando a ser. Dilo para mostrárselo a ellos, a ti mismo, y al mundo. Porque no solo sobreviviste a perderlos. Te encontraste a ti mismo a través de eso. Y quédate conmigo. Porque lo que viene ahora es la raíz de todo. La verdadera razón por la que te alejaste. La razón real por la que soltaste. No por ego, sino por algo más profundo. Algo que nunca vieron venir. El amor propio. Soltaste. Porque te amabas más. Amarlos era difícil. Pero amarte lo suficiente como para soltarlos. Eso fue lo que te hizo imparable. No lo vamos a maquillar. Soltar no fue fácil. No fue una escena de autoayuda con música suave de fondo. Fue un caos. Dolió. Te atravesó como una tormenta que no viste venir. Pero aquí va la verdad, amigo. No soltaste porque dejaste de importarles. Soltaste porque, por fin, comenzaste a importarte a ti. Ellos pensaron que siempre estarías ahí. Esperando en silencio. Disponible emocionalmente. Comprobando cómo estaban. Sosteniéndolos. Quedándote estancado. Porque eso es lo que la gente asume cuando confunde tu bondad con debilidad. No esperaban que llegara el día en que mirarías tu reflejo al espejo y susurrarías: esto me está costando demasiado. Y en ese instante, todo cambió. Porque a veces, alejarse no es un acto de ego. Es un acto de amor. No por ellos, sino por ti. Imagínalo así, sostener una cuerda que te quema las manos. Cada segundo que aprietas más fuerte, pierdes un poco más de piel. Un poco más de fuerza. Un poco más de ti. Pero te dices a ti mismo: quizás si aguanto un poco más, volverán. Quizás se darán cuenta de que valía la pena. Pero en el fondo, una voz comienza a surgir. Una voz que no grita, pero sabe. Y dice: suelta. No porque estés rindiéndote, sino porque estás cansado de dar más de lo que jamás recibiste. Eso fue lo que nunca esperaron, que tu amor por ti mismo superara tu miedo a perderlos. La mentira que todos hemos creído es esta, que aferrarse significa lealtad. Y soltar es fracasar. Pero nadie te dice que aferrarte a la persona equivocada puede destruir tu paz, tu propósito, tu poder. Y ese es el tipo de amor más caro, cuando tú eres el único que paga el precio. Comenzaste a sentirlo. El peso. La duda constante. Las batallas silenciosas dentro de tu mente. Sonriendo por fuera, pero agotado por dentro. Seguiste esperando que te eligieran. Que aparecieran. Que crecieran. Que cambiaran. Que vieran lo que tenían. Pero toda la esperanza del mundo no puede arreglar lo que no está destinado a quedarse. Y así, un día, no gritaste. No escribiste una carta de despedida. No hiciste un gran anuncio. Simplemente dejaste de presentarte por alguien que había dejado de presentarse por ti. Elegiste tu cordura en lugar de una historia. Tu paz en lugar de su presencia. Tu sanación en lugar de su control. Epicteto dijo: primero, dite a ti mismo lo que serías, y luego haz lo que debes hacer. Y lo que tú elegiste ser, fue libre. Libre de salas de espera emocionales. Libre de expectativas silenciosas. Libre de aferrarte a alguien que solo te amó en pedazos. Y aquí viene lo más fuerte: ellos ni siquiera notaron el cambio, al principio. Porque cuando sueltas de verdad, no hace ruido.
Es silencioso, interno, sagrado. Pero con el tiempo, lo sintieron. No en tu ausencia, sino en tu evolución. Porque la versión de ti que se hubiera quedado, que habría suplicado, que habría buscado, esa versión ya no existe. Y no pueden acceder a la persona que ya no necesita su aprobación. No te alejaste para herirlos. No los dejaste para dar una lección. Te fuiste, porque tu alma ya no podía seguir cargando con algo que no encajaba en el futuro que estás construyendo. Y ahora, no estás mirando atrás. No porque los odies, sino porque por fin, te amas. Ese tipo de amor es raro. Es peligroso. Es divino. Si te ha gustado este video, suscríbete para más y comparte esto con alguien que necesite oírlo.